Muy bien, pues vamos a comenzar. En esta mañana voy a contaros una historia de terror. Hoy no suben los niños. Bueno, a ver si alguno no tiene pesadillas esta noche, espero que no. Pero es cierto, os voy a contar una historia de terror. Pero podéis estar tranquilos, porque es una historia de terror que tiene un final feliz, que termina bien. ¿Cuál es la peor de tus pesadillas? Todos tenemos miedos o pesadillas. ¿Cuál es la peor? Pues me gustaría que hoy quedásemos con una frase en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Y es que el poder de Dios es infinitamente mayor que la peor de tus pesadillas. Piensa por un momento la peor de tus pesadillas. Pues el poder de Dios es infinitamente mayor. Si pusiéramos título a la historia de hoy, pues yo lo pondría una buena película, Terror en Gadara. Quedaría bien, ¿no? Y la historia que vamos a ver hoy, para mí, es una de las más aterradoras que podemos encontrar en la Biblia. Obviamente con permiso del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis se lleva un poco la palma, pero de esta historia se podía haber hecho una muy buena película de terror. Narciso Ibáñez, que por cierto falleció recientemente, podría incluirla perfectamente en aquella serie Mis terrores favoritos. ¿Quién se acuerda de esto? Y hay que tener algunos años para acordarse de esta serie. María se acuerda. Yo también. Bueno, una serie que en torno al 81, 82 es cuando y tenía mucho éxito. La ficción de terror es curioso, pero tiene bastante éxito en el cine. Posiblemente este género está en alza, en auge, porque juega con una realidad que todos escondemos, y es que todos tenemos terror o miedo a alguien o a algo. Todos tenemos miedos. Bueno, en toda historia de terror que se precie tiene que haber un elemento que genera ese terror, ¿no? Que puede ser variado, puede ser distinto. El más clásico y típico es un monstruo, ¿no? ¿Qué es un monstruo? Es un ser normalmente anómalo, que sale de la normalidad y normalmente suele ser muy peligroso. Entonces es el que genera ese terror. Aquí tenemos un monstruo en esta historia. Y casi podríamos decir en toda la amplitud de su palabra. Bueno, decir, y hago un matiz ahora, porque ahora vamos a dentro de un ratito a leer el texto, pero en Mateo se habla de dos personas, de dos endemoniados, y aquí en Marcos y en Lucas se habla de uno. Alguien puede decir, ¿ves? La Biblia tiene errores, mira qué errores, se habla de dos, en otros se habla de uno. Este precisamente diferencia, confirma la veracidad de los hechos. Si ahora yo pregunto a 2 o 3 niños qué tal fue la excursión de ayer, tendré 3 historias con puntos en común, pero con cosas muy distintas. Es probable que hubiera, o sea, seguro que había 2 demonios, porque así lo relata Mateo, pero se ve que Lucas y Marcos hacen énfasis en el protagonista de esta historia, que era uno de ellos. Pues probablemente Jesús sanó primero a uno y después se centró en el otro. Lucas y Marcos no hacen atención al primero, pero sí hacen atención a este segundo. Por lo tanto, más que hablar de diferencias o errores, confirma la veracidad de este hecho. Bueno, creo que es un matiz que había que hacer, ¿no? Bueno, alguien dirá, a lo mejor te estás pasando, ¿no? Llamándole monstruo a este hombre, a este pobre hombre. Pero cuando hablamos de que a alguien hay que atar con cadenas, normalmente pensamos en un animal o pensamos en personas que están en una situación psicológica extrema, ¿no? Esteban podría explicarnos algo más de esto, pero hay una expresión popular que se dice, estás loco de atar. Pues este estaba loco de atar, ni más ni menos, ¿verdad? Aquí vemos un caso sin duda extremo. Pero ahora vamos a profundizar un poco más. Pero ahora bien, ¿por qué es importante esta historia que vemos aquí? Bueno, debe ser importante porque aparecen 3 evangelios de 4, es decir, los evangelios sinópticos. Entonces, una historia que Dios, por su Espíritu, quiere que esté en la Escritura para que aprendamos algo sin duda importante. Jesús, en el capítulo anterior que vimos la semana pasada, ¿qué acababa de hacer? Acababa de demostrar un poder sobrenatural sobre la naturaleza. Tan sobrenatural y tan grande que tuvieron temor sus propios discípulos que estaban allí en la barca. Ahora tenía que demostrar también poder sobrenatural, ya no sobre la naturaleza, sino sobre las fuerzas espirituales de maldad. Y yo creo que este caso está aquí para demostrarnos esto.
Esto es un caso de poder natural sobre lo imposible. Si había un caso que daban por perdido en la zona, por imposible era este, el endemoniado gadareno. Aquí Jesús podía mostrar claramente su poder. Y yo creo que intencionadamente busca a este hombre, busca este caso para demostrar y manifestar su poder. Y esta mañana, hermanos y hermanas, amigos y amigos, tenemos que aprender que el poder de Jesús, el poder de Dios, es infinitamente mayor que la peor de nuestras pesadillas, que el peor de nuestros terrores. En esta historia de hoy vamos a aprender 3 cosas. Una, que es la principal, y es el poder sobrenatural manifestado por Jesús. 3 cosas acerca de Jesús. Poder sobrenatural, y va acompañada de otras 2 cosas muy importantes. En segundo lugar, una cosa que pasa un poco desapercibida, pero es clave e importantísima en el texto, es su misericordia extraordinaria. Poder sobrenatural, su misericordia extraordinaria, y en tercer lugar, no pasa tan desapercibido, pero también muy importante, su misión comunicativa. Jesús nunca olvida su misión comunicativa y la traslada y la transmite a los demás. Vamos a entrar en la historia. Vamos a Marcos, el capítulo 5. A veces es bueno tener una pequeña introducción porque cuando la leemos ya vamos un poco más preparados. Vamos a leer la historia con mucha atención y nos fijamos en los detalles. Yo la voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. En pantalla seguramente tendréis la Reina Valera 60, pero bueno, no hay mucha diferencia, pero sí ese matiz. Yo me voy a basar en la Biblia de las Américas, aunque prácticamente es igual. Leemos Marcos capítulo 5 y verso 1, dice así: Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Aterrador, ¿eh? Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Pero Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido al endemoniado, esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis, que son las 10 ciudades de la zona, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Hasta aquí la lectura. Bueno, ¿es una historia de terror o no? Da un poco de miedo. 5 aspectos he anotado yo
que definen a este hombre, barra monstruo o guión monstruo. En primer lugar, solitario, aunque eran dos, pero obviamente vivían en lugares solitarios. Creo que es Lucas que dice que los impulsaba a lugares desiertos. Habían quedado al margen de la sociedad, de la familia, estaban totalmente al margen, es evidente. En segundo lugar, fuera de sí, no estaba en su cabal juicio, por lo tanto, poseído, dice el texto. No era dueño de sí mismo. Una legión romana tenía entre 3.000 y 6.000 soldados, o sea, podemos hacernos una idea o imaginarnos lo que había dentro de este hombre. Peligroso, tremendamente peligroso. El hecho de que procuraban atarlo continuamente indica su altísima peligrosidad. Fijaros lo que dice el verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte. Fijaros, nadie era tan fuerte como para dominarlo. Dice precisamente Mateo, que eran, hablando de los dos, que dice Mateo, violentos en extremo. Dice, y nadie podía pasar por allí, es decir, una zona prohibida. A esa zona no vayas porque menudo panorama. Eran indominables o indomables, incontrolables, ¿verdad? Dice que nadie podía atarlos ni aun con cadenas, ¿verdad? Verso 3. Es decir, era un caso perdido, un caso imposible. Era un caso que decía, no hay forma de, ahí están, apartaos, procurad no acercaros mucho. Por lo tanto, era un buen caso para Jesús. Era un buen caso para Jesús. Y otra característica más, autodestructivo. Dice que se hería con piedras, tendencias suicidas. Esta mañana nos comentaba Esteban este dramático caso, y es una realidad de nuestra sociedad y de nuestra vida, que muchas veces se pretende obviar o saltar, pero es una realidad. Y hace poco, precisamente, creo que en televisión vi que empieza una iniciativa para empezar a hablar más de este tema, porque es una realidad de nuestra sociedad, pero no es una realidad que guste y no se habla demasiado, pero es una realidad que tenemos ahí. Pues este hombre tenía tendencias suicidas, bastante lógico, ¿no? Viendo lo que estaba sufriendo, un sufrimiento intensivo. Habla el texto que dando gritos, ¿verdad? Y es tremendo la situación, imaginaos, el panorama. Menudo retrato. Este es el panorama con el que se encuentra Jesús y sus discípulos. ¿A quién le gustaría encontrarse con un hombre así? Bueno, dice el texto también, además, que estaba desnudo, sin vestir. ¿A quién le gustaría encontrarse por la noche con un hombre así? Menuda, ¿verdad? Menudo terror. Pues este era uno de los imposibles que Jesús tenía que doblegar, que Jesús tenía que sanar, donde Jesús especialmente tenía que demostrar su poder. Porque la peor de las pesadillas, y a veces nos despertamos con sobresalto, ¿verdad?, en una pesadilla, que tiene que ver con muerte, con no sé qué, con sufrimiento, con que te persiguen, pues el poder de Jesús es infinitamente superior a la peor de las pesadillas. Pues el peor caso que podía encontrar por la zona, allí va Jesús, porque allí tenía que Jesús demostrar su poder. ¿Cuál es tu terror más grande? Cuando Jesús pudo con el terror de Gadara, esa famosa película que no se hizo, pero que a lo mejor algún día se hace, el terror de Gadara. Cuando Jesús pudo doblegar al terror de Gadara, puede con el peor de tus terrores. ¿A qué tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestras fobias? ¿Enfermedad? Pueden ser personas también, pero pueden ser problemas económicos, situación de paro, situación de angustia, situación de crisis familiar. ¿Cuáles son tus terrores? Jesús es mucho más poderoso que nuestros miedos. Ahora bien, en esta historia encontramos la destrucción de los cerdos. Y si viniera alguien aquí del partido animalista, pues a lo mejor tendría algo que decir, ¿no? No lo sé. Probablemente 2.000 cerdos. Qué pena, ¿eh? A mí me daría pena, sinceramente, 2.000 cerdos. Con los ricos que están, como dice el otro. Bueno, una aclaración.
era una zona gentil. Sabéis que los cerdos eran animal inmundo para los judíos. Jesús cruzando el lago al otro lado, al occidente, la zona gentil, por lo tanto era lógico que hubiera cerdos allí. Ahora, ¿por qué todos estos animales se precipitan? ¿Por qué Jesús los usa? Bueno, tres comentarios que hago, ¿no?, que me parece que pueden ser interesantes. Podríamos decir más cosas, ¿no? Pero, en primer lugar, no fueron destruidos por Jesús mismo, aunque sí Él permite que los demonios vayan allí a este hato de cerdos. En segundo lugar, tenemos que hacer una pregunta: ¿qué es más importante? Y yo creo que aquí es donde está tal vez el desenfoque de todos los habitantes de aquella región, que le dice, por favor, márchate. Vieron semejante poder que se asustaron. ¿Pero qué es más importante, la vida de los 2000 cerdos o la vida de aquel hombre sanado y curado y liberado de aquel tormento? ¿Qué es más importante? Creo que bastante obvio, ¿verdad? En tercer lugar, los cerdos fueron necesarios, o creo yo que en esta historia son necesarios para manifestar, para mostrar, para dar magnitud al poder de Dios. Y para saber lo que se decía que había dentro de aquel hombre se manifestara gráficamente. Y allí la expresión gráfica de toda la cantidad de seres espirituales que había dentro de este hombre y que fueron a aquel hato de cerdos, era necesario. ¿Qué ocurre si en esta historia sacamos el hato de cerdos? No veríamos gráficamente lo que había dentro de aquel hombre. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que estuvieran ahí este hato de cerdos, aun a pesar de la pena que nos da todos estos animales muertos. La manifestación de poder fue tan grande, tan impresionante, que los mismos paisanos del lugar le pidieron, por favor, vete. Y pienso y me pregunto, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿por qué? Después de ver a aquel hombre, porque lo vieron, dice el texto, lo vieron allí sentado, cuerdo, de ver el maravilloso milagro que hace Jesús. ¿Por qué dicen, vete? No lo entiendo, ¿verdad? Lo lees y no lo entiendo. Bueno, pero pensando, tal vez pesó más la destrucción de los 2000 o la muerte de los 2000 cerdos, que económicamente eso era la ruina para sus dueños. No sé, tal vez tenga que ver con eso. La verdad es que no lo entiendo muy bien. A veces una manifestación de poder muy grande da miedo, da temor, ¿no? Eso pasaba, lo vemos en el Antiguo Testamento también, cuando Dios se manifiesta y el pueblo dice, no, Moisés, por favor, lejos, lejos, porque ves el poder de Dios manifestándose con poder. Dios actúa y sana a este hombre. ¿Y qué implica la sanación para este hombre? ¿Y qué implica ese poder de Dios también para nosotros? Porque ya casi podemos ir aplicando, ¿verdad? En primer lugar, como hemos dicho, el poder. ¿Cuál es la manifestación del poder de Dios en nuestra vida? Independientemente de que Dios nos sane o no. Es decir, ¿cómo se manifiesta que nosotros confiamos en el poder de Dios? ¿Cuál fue la consecuencia de cuando Jesús actúa sobre la tempestad? El capítulo anterior. ¿Qué ocurrió? Todo quedó en paz. Todo quedó calmado. Fijaros lo que ocurre con este hombre. Un hombre que estaba día y noche, dice el texto, verso 5, andaba en los sepulcros, en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras, en plena convulsión, gritando. Sin embargo, vamos un poco más adelante, verso 15, dice, el mismo hombre. Y vinieron a Jesús y vieron al que estaba endemoniado, dice, sentado, vestido y en su cabal juicio. Tranquilo, sentado. De estar agobiado, gritando, obviamente estaba sufriendo lo indecible, a estar sentado, calmado. El poder de Dios a nuestra vida trae una profunda paz. Y esta es una consecuencia directa. El poder de Dios trae paz y sosiego a nuestra vida. Y en este hombre, no solo las tempestades, sino en la vida de este hombre trajo paz, sentado. Allí estaba sentado. Y esta expresión me encanta, porque me hace pensar en ese contraste. Y pues pensaba yo, claro, por eso Mateo se equivocó. Dijo que había dos, el que era tan distinto a este del otro. Obviamente no, ¿verdad? Pero este era totalmente distinto, porque el otro tal vez no era él, ¿verdad? Era tal vez lo que había dentro de él, su manifestación. El poder de Dios
tiene que traer paz a nuestras vidas. Y necesitamos entender esto, porque el poder de Dios es mayor que la peor de nuestras pesadillas. Y eso tiene que traer paz. Eso tiene que traer sosiego. No podemos estar en quebranto, bueno, vamos a ver, obviamente tenemos que sufrir, estamos aquí, vamos a sufrir, pero en nuestro interior el poder de Dios tiene que traer paz a nuestra vida. Seguimos avanzando, después hablamos un poco más de esto. En segundo lugar, y es algo que está, aunque se menciona, no le solemos prestar mucha importancia, pero sí la tiene y es clave en este texto. La misericordia de Dios. ¿Qué le dice Jesús a la persona? ¿Qué le dice? Cuando es curado, dice, vete y cuenta lo que Dios ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Verso 19. Y cómo tuvo misericordia de ti. Clave la misericordia también en esta historia. Ahora, obviamente, intencionadamente le llamé monstruo a esta persona, que no lo es, que no lo era, porque seguramente sus conciudadanos la veían como un monstruo, porque alguien que había que atar, alguien del que había que apartarse, alguien peligroso, pero Jesús no lo ve como un monstruo, Jesús lo ve como una persona con una profunda necesidad. Esto es misericordia. La misericordia de Dios sana, y puede convertir un monstruo en una persona cabal, y aquí lo vemos. Y para nosotros, en la medida en que nos acercamos a la misericordia de Dios, la sanidad o más sanidad traemos a nuestra vida, especialmente a nuestra mente. Esto es un caso de mente y de espíritu, especialmente a nuestra mente. Si quiero tener una mente sana, y no siempre la tenemos, tenemos que ejercitarla con la misericordia de Dios. En la medida que profundizamos en la misericordia de Dios, nuestra mente va a estar más sana. Más sana con respecto a nosotros y más sana con respecto a los demás también. Porque el que entiende el amor de Dios ama. El que no ama es porque no ha entendido el amor de Dios. Pero en este texto hay algo curioso y hay otra restauración que está velada, que casi no vemos. Y corriendo, leyendo, no nos damos cuenta. Pero hay una restauración familiar. Es curioso, porque aquí hay un contraste muy grande. ¿Qué le dice Jesús al hombre curado? El hombre, lógicamente, me quiero ir contigo. El Señor ya va contigo, lógico. ¿Qué haríamos todos los que estamos allí, si estuviéramos allí, quiero decir, en aquel lugar? Digo, Señor, quiero ir contigo y disfrutar contigo. Me has liberado, me has salvado, tú eres el Señor. Quiero aprender contigo. Jesús que le dice, ven. No, dice no. No se lo permitió, dice el texto. Vete, ¿a quién? ¿A dónde? A tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos. Vete a tu casa a aquellos que te habían dejado allí. Bueno, a lo mejor eran los que intentaban atarle, no lo sé, no lo sabemos, ¿verdad? Pero está claro que no tenía relación rota, no podía tenerla en la situación en la que estaba. Pero dice, vete a tu casa, a los tuyos. Vuelve a restablecer la relación con tu familia. Es curioso, ¿verdad? Extraño, casi podemos decir. Por un lado vemos esa faceta de Jesús, el que quiera seguirme, que tiene que estar dispuesto a dejar a su padre, su madre, mujer, hijos, todo por mí. Ese evangelio radical, ¿no? Ese cristianismo radical, no, yo voy al Señor, dejo todo, dejo la familia por seguir a Jesús. Y en este caso es lo contrario. No vienes conmigo, vas a estar con tu familia. Qué curioso, ¿verdad? Qué contraste. Parece lo opuesto. Vete a tu familia. Yo creo que esta historia nos enseña algo muy importante, y es que, obviamente, ahora en el punto siguiente vamos a ver la razón principal, ¿verdad? La misión. Pero la misericordia de Dios entendida, nos ayuda a restaurar nuestras relaciones. Cuando tenemos relaciones rotas o problemáticas, en la medida en que entendemos, que vivimos, que disfrutamos la misericordia de Dios, esto nos ayuda a restaurar nuestras relaciones. Lo que hace Jesús con este hombre es restauración familiar. Vete a tu casa, a los tuyos. Por lo tanto, el poder de Dios trae paz a las vidas. La misericordia de Dios trae sanidad.
sanidad mental, física también, pero sobre todo sanidad mental. Y trae restauración en las relaciones especialmente. En tercer lugar, hablábamos de poder, de misericordia, hablamos de misión. Jesús viene en misión. Y nosotros, si decimos que somos seguidores de Jesús, debemos estar en misión, como nos decía, creo que era Auri la semana pasada. La misión de Dios nos lleva a entender que necesitamos, o que hemos de entender nosotros, que necesitamos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si hizo algo, a lo mejor es que no ha hecho nada en nuestras vidas. Bueno, perdonadme este comentario, pero creo que es evidente que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestra obligación es contarlo. Ahora fijaros, ¿no? Dice, bueno, vete a tu casa, a los tuyos, y dales unos estudios bíblicos. Vete a tu casa, a los tuyos, y dale unas aclaraciones sobre la predestinación y la elección. No les dice eso, ¿verdad? Ni siquiera les dice, ve a darles una explicación profunda y detallada del Evangelio. ¿Les dice eso? ¿Le dice eso? No, porque ni siquiera podía. ¿Qué entendía este hombre del Evangelio? ¿Qué entendía del Evangelio? ¿Habéis visto a alguien menos preparado, entre comillas, menos preparado que este hombre para compartir el Evangelio? Yo no vi a nadie menos preparado, no conocía nada. No le dio tiempo seguramente a hablar de Jesús, ni a entender, ni a escuchar nada, absolutamente nada. Ahora, lo que sabía era suficiente para llevar el Evangelio a su pueblo. Es curioso, ¿verdad? Qué profundamente sencillo es el Evangelio. Y yo me pregunto, ya lo he dicho más de una vez, ¿y nosotros cómo lo hemos complicado? ¿Cómo lo hemos enrevesado tantas veces? El Evangelio es tan sencillo como esto. No estaba preparado para dar un discurso teológico, pero sí estaba preparado para decir lo que Dios hizo en su vida. Y eso es suficiente. Eso es lo que Jesús quería que hiciese. Eso es suficiente. Y creo que para nosotros hay una enseñanza muy importante. Y creo que nosotros tenemos que aprender de este hombre. Si somos salvos, todos estamos preparados para compartir el Evangelio. Aunque sea solo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque eso, y ya lo he dicho más de una vez, nadie nos lo puede rebatir. Pueden decirnos mil cosas, que estamos equivocados. Y seguramente en alguna cosa estamos equivocados. Pero no pueden rebatir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque eso es experiencia personal. Y este hombre llevaba su experiencia personal y decía, esto es lo que Dios hizo en mi vida, mirad. Bueno, su vida era un mensaje. Casi no necesitaba hablar, porque seguramente lo conocían, era muy conocido en toda la región. Solo verlo, con esa paz que tenía, esa tranquilidad, ese estar en su sano juicio, ya era un mensaje. ¿Mensaje de qué? Mensaje del poder de Dios. Porque el poder de Dios está por encima de los imposibles. Esto era un imposible. Y aterrorizaba a toda la zona. Pero el poder de Dios está por encima de la peor de nuestras pesadillas. Y terminamos simplemente concluyendo y haciéndonos unas preguntas para aplicación para nosotros. Y tenemos que pensar, hermanos y hermanas, ¿el poder de Dios trae paz a tu vida? ¿Trae paz a mi vida? Vale, está ahí el poder de Dios, pero yo tengo esta enfermedad y no me la cura. ¿No? Podemos pensar. Yo estoy en paro y el Señor no me da trabajo. A ver, Señor, ¿dónde está tu poder? Bueno, pues a lo mejor no te cura la enfermedad porque el Señor tiene algo que enseñarte a través de esa enfermedad. A lo mejor no te da trabajo porque en este proceso el Señor te está guiando a algún propósito suyo que desconoces. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que nos gustaría ver el poder de Dios manifestado y no lo vemos. Pero por algo es poder de Dios, no es nuestro. Si fuera nuestro, sí. Podríamos aplicarlo allí donde nos interesara, pero es poder de Dios. Y Él es soberano, no nos olvidemos. En nuestras vidas podemos pasar sufrimiento y podemos pasar cosas que no entendemos, pero Dios es soberano. Ahora, lo que sí el poder de Dios tiene que hacer en nuestras vidas, y eso es nuestra responsabilidad, es darnos paz. Aunque Dios no solucione ese problema tuyo,
Sabes que su poder está muy por encima de ese problema. Y esto es lo que tiene que traer paz a tu vida. Y necesitamos entender que Dios es poderoso. Y eso nos debiera hacer vivir tranquilos. ¿O no? ¿O no tenemos motivos para vivir tranquilos? ¿Qué puede pasarnos? ¿Qué terror puede venir? Ninguno. En el sentido de que tenemos a Dios con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Por eso que en ese sentido es importante que nos apropiemos de la paz que trae el poder de Dios. En segundo lugar, y sé que insisto bastante, pero esa misericordia de Dios, qué importante es. E insisto, qué importante es que nuestra mente esté sana y nuestras relaciones estén sanas. Y yo estoy convencido que en mucha medida, obviamente la vida es mucho más compleja que esto, ¿verdad? Es mucho más complejo que esto. Pero estoy convencido que muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros problemas de relaciones también se solucionarían si profundizásemos un poco más en la misericordia de Dios. Piensa, medita, profundiza en la misericordia de Dios en tu vida, verás cómo sanas. Dije que obviamente hay complejidad, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a hacer esto y ya no voy al médico. La misión de Dios. Tercer y último punto, y es que la misión de Dios, de Jesús, te hace entender que ya estás preparado para llevarla a cabo. Normalmente, nunca nos vamos a sentir preparados. Nunca, hermanos. Tengamos 20, 50, 80 o 90 años, nunca nos vamos a sentir preparados para compartir el Evangelio. Porque tenemos lagunas, porque tenemos dudas, porque nuestras vidas en algún área a lo mejor dejan cosas que desear. Bueno, tantas cosas. Nunca nos vamos a ver preparados, nunca. Sin embargo, tenemos que saber que ya estamos preparados, porque Dios ha hecho grandes cosas. Ve, le dice, y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Y esto es lo que tenemos que hacer también nosotros. Que eso nos ayude a seguir el ejemplo de este hombre y que su poder, su misericordia y su misión puedan rodear nuestras vidas. Vamos a orar y disfrutar de este ágape y este café que tenemos ahora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es precioso ver cómo tú transformas vidas. Y la vida de este hombre que estaba ya dado por perdido, que era un imposible para su entorno, tú con tu poder vas y restauras. Qué maravilla, Señor, esta restauración de este hombre. A todos los niveles. A nivel cabal de mente, a nivel familiar, a nivel espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos confiados que tú tienes un poder sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a entender que este poder también es para con nosotros. Y ayúdanos a entender que esto tiene que traer una tremenda paz a nuestra vida. Y tiene que traer sosiego a nuestra vida. Y efectivamente, sabemos que vamos a navegar en tormentas, vamos a navegar en situaciones de temporales y dificultades, y vamos a tener que escalar y atravesar muros que humanamente hablando parece imposible, pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Gracias por la garantía que nos das, que el peor de nuestros terrores, la peor de nuestras pesadillas es muy, muy inferior a tu poder, Señor. Y gracias porque tú estás de nuestra parte, estás con nosotros. Te pido que nos ayudes, Señor, a confiar en ti. Te pido que nos ayudes también a aprender de tu misericordia, a entender mejor tu misericordia, a profundizar en tu misericordia, saber lo que tú hiciste con nosotros, que siendo enemigos, tú nos has restaurado y nos has dado vida, sin merecerlo. Ayúdanos a entender esto para que nosotros podamos tener mentes sanas, podamos tener también relaciones sanas, Señor, y ayúdanos, como no, a propagar, a contar, sea con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, las cosas que tú haces en nuestra vida. Y como no, Señor, te pido por último que
Si alguien aquí en esta mañana, pues todavía no ha tenido esa experiencia personal de conocerte, de ponerse a tus pies, de dejar esa mochila del pecado a tus pies, a los pies de la cruz, te pido que hoy pueda hacerlo y que tu espíritu pueda redarguirlo de pecado. Te pido ahora que nos guíes en el resto de esta reunión y nos bendigas, y gracias por tu palabra en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.